Seguimos en Mercado Abierto, estamos en directo y nos toca ahora profundizar un poco más, hacer un repaso más general y más detallado de lo que nos deja el mercado en las últimas semanas. Y está con nosotros Gregorio Llaga, socio director de Welcome AM. Goyo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucía, un placer. Bueno, pues en las últimas sesiones la alerta ha venido por el lado de los bonos, lo saben ya nuestros oyentes, de la renta fija. Vamos a hacer un poco de repaso. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Por qué saltaron las alarmas? Y sobre todo, ¿cómo ha evolucionado toda esta situación? Bueno, toda esta situación ha evolucionado. Yo creo que el verdadero problema que tenemos, ¿no?, que es el déficit público americano, al final más de un 6% durante muchísimos años, ahora mismo ya con la guerra más de un 7% y tienen que emitir más de 2 trillones de deuda, ¿no? En un momento en el que también tiene que emitir Europa, en un momento en el que también hace política fiscal expansiva Japón, en un momento de CAPEX de más de 800.000 millones de dólares este año, con emisiones de más de 500.000 millones en deuda. Entonces a todo eso le sumas la guerra de Irán, el miedo a la inflación, pues yo creo que es el cóctel, ¿no? La deuda sin duda es una locura y lo hemos comentado aquí más veces en esta sección contigo, que es verdaderamente ese elefante en la habitación del que nadie parece que se atreva a... Bueno, sí que hablamos de ello, pero no se hace nada al respecto. Eso va ahí creciendo y bueno, en fin. ¿Cómo se traduce esto en la renta variable? ¿Cómo nos impacta en los mercados? Porque no sé si hay correlación o son más bien los temores lo que está pesando sobre el mercado. Bueno, la verdad es que en este caso no se ha correlacionado demasiado, ¿no? Pero todos vimos, por ejemplo, cuando fue el tema de los aranceles el año pasado, ¿no?, cuando el bono americano alcanzó niveles del 5%, vimos las caídas en renta variable, ¿no? Y yo creo que si se acerca a esos niveles el bono americano, el 10 años, niveles cercanos al 5%, los activos de riesgo, tanto la renta variable como los diferenciales de crédito en la renta fija privada, ¿no?, pues empezarán a sufrir, ¿no? Entonces yo creo que puede haber dos catalizadores que hagan sufrir al final los activos de riesgo. Uno sin duda es el bono americano, ¿no? También comentabas el escenario de guerra, y esto pues está presionando ya a los bancos centrales. Isabel Schnabel, desde el Banco Central Europeo, ya ha dicho que considera necesario subir los tipos de interés en junio en la eurozona, incluso aunque la guerra terminase mañana mismo. Claro, todo esto, esta cadena de transmisión, no se resuelve luego en un solo día. ¿Qué situación afrontamos aquí desde la eurozona, Gregorio? Pues nosotros siempre hemos sido mucho más cautos respecto a los bancos centrales que el mercado, ¿no? Tanto en la época de bajadas, que los mercados descontaban, en nuestro entender, bajadas excesivas, ¿no?, y al final pues se ha quedado más o menos donde nosotros descontábamos, como ahora que está descontando excesivas subidas, nuestra manera de ver. Sí que es cierto. Nosotros pensábamos que el Banco Central Europeo iba a permanecer estable, ¿no? Sí que es cierto que estamos en el tiempo de descuento, ¿no? En todo este proceso, durante la guerra, hemos estado tirando de las reservas y las reservas se van agotando, ¿no? Empezamos a estar un poco exhaustos. Entonces, ese proceso de inflación habrá que ver esas segundas rondas, cómo se incorpora a los datos de inflación, ¿no? Entonces, en principio todavía creemos que el Banco Central Europeo va a ser más cauto y va a estarse quieto este junio, ¿no? Si la guerra se alarga, pues ya sí que no quedará más remedio que tomar medidas. Pero hay que tener en cuenta que aquí esta inflación, no estamos hablando de inflación de demanda, no es tanto porque hay una demanda excesiva, ¿no?, sino que es una inflación de oferta, ¿no? Entonces yo creo que el Banco Central va a ser mucho más cauto, ¿no? No sé si eres de los que opina que además el Banco Central Europeo no quiere que esta vez se le vuelva a acusar de actuar tarde, como pasó con el conflicto en Ucrania, y quizás eso les lleve a ser más duros, más estrictos, ¿o no lo ves así? Sí, efectivamente, yo creo que al final las instituciones tienen memoria, ¿no? Y bueno, todos recordamos, ¿no?, como a Trichet, ¿no?, se le acusó claramente de subir los tipos cuando no correspondía, ¿no? Entonces, por eso es una de las razones por las que creo que va a ser más cauto, ¿no? La FED tiene también importante tarea por delante, porque se acaba de iniciar la era de Kevin Warsh. Todos recordamos, lo hemos comentado aquí muchísimo, todo este calvario que ha sufrido el pobre Jerome Powell. Ahora llega Kevin Warsh, nombrado por Trump. Powell dice, pues yo me quedo aquí de gobernador.
¿Y ahora qué? La verdad es que Powell debe sonreír, ¿no? Con todo lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, bueno, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Ha pasado ahí de descontarse 3 bajadas a descontarse una subida, ¿no? 100 puntos básicos de diferencia. Ahí también pensamos que van a ser más cautos de lo que espera la gente, ¿no? Y lo que creemos es que ahora mismo el dato más importante que hay que vigilar es el próximo dato de empleo. Estamos todos muy centrados en los datos de inflación, pero los datos de inflación ahora todavía no están recogiendo toda la inflación, todos esos efectos de segunda ronda. Entonces son indicativos, hay que mirarlos, pero todavía no está expresándose de verdad lo que está sucediendo, ¿no? Sin embargo, en el caso del empleo, pues hace 3 datos salió un dato muy malo, y bueno, los últimos datos han sido mejores, han sido buenos, ¿no? Y yo creo que es importante que se reafirme que los datos de empleo son buenos, porque el último que les queda a los bancos centrales es encontrarse en una situación con datos de inflación malos y que también se añadan datos de empleo malos, ¿no? Entonces yo creo que es lo que hay que mirar. Y hacia donde tenderá más la Reserva Federal, pese a que Wars, en sus opiniones previas ha sido contrario, más que el tema de los tipos, yo creo que tenderá al tema de ampliación de balance, a hacer un nuevo QE, una nueva compra de bonos. Uh-huh. Sí, de este tema no se habla tanto, pero sin duda es uno de los que también es uno de los focos de atención, aunque estamos todo el rato con ese tema inflación, tipos, y ahora, pues como bien nos decías, hay que vigilar también más el empleo y el consumo. Goyo, no sé cómo lo ves, porque también tenemos las midterm ahí a la vuelta de la esquina, en noviembre, que es ya. Básicamente, Donald Trump ha dicho que él no está negociando con Irán pensando en las midterms. ¿Nos lo creemos? Bueno, yo creo que nadie se lo cree, ¿no? Pero bueno, todos los políticos lo dirían, no es porque sea Trump, todos los políticos lo dirían y nadie nos lo creeríamos, yo creo, ¿no? Bueno, pues no sé, eso también, como lo que te digo, el consumo. ¿Tú crees que se está viendo resentido, que el tema de la gasolina y demás, y en datos macro se va a traducir también ese descontento? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es evidente, es decir, al final hemos visto los resultados empresariales, han sido muy buenos, ahí las empresas han sido capaces de llevar, bueno, pues los incrementos de sus insumos han sido capaces de llevarlo a los precios, ¿no? Y todo eso al final, pues es menos capacidad de consumo real por parte de la clase media, ¿no? Y además llega en un momento que se está produciendo una depauperación clara de las clases medias en los países occidentales, que está teniendo incluso con sus consecuencias políticas con el populismo, ¿no? Entonces yo creo que es un tema importante y que es un tema que hay que atacar de raíz, porque gran parte de los problemas políticos nos vienen por la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias en todos los países occidentales, ¿no? Justo la siguiente pregunta tiene que ver con, pues eso, gasolina, pues al final petróleo, movimientos del petróleo. Esta jornada estamos locos con el petróleo, hemos visto los futuros al contado, ya había un momento que no sabíamos qué pantalla mirar, oro, dólar, lo que es frente a lo que nos encontramos con el petróleo, oro y dólar, que suelen ser los activos refugio, pues estamos viendo también su comportamiento muy de cerca. ¿Cómo encajamos la fotografía actual para estos activos con una guerra que, como vemos, no está siendo nada fácil resolver, aunque parezca todos los días que sí, luego siempre se enfrían las negociaciones? Efectivamente, yo creo que el tema de la inflación no solamente afecta al petróleo, ¿no? Hemos visto como, por ejemplo, el azufre, que al final el 40% del azufre pasa por el estrecho de Hormuz y es necesario, vital para los fertilizantes. Entonces, todo esto va a ir a alimentación, bueno, y todos los derivados del petróleo, como tú comentas, ¿no? Plásticos y demás, ¿no? Entonces, en función de eso, en función de cómo vaya el tema de la guerra, habíamos comentado el Banco Central, y en función de eso va la divisa. O sea, se ve muy claro cuando al final, no solamente por efecto refugio, cuando se están descontando más subidas de tipos, se piensa que los diferenciales pueden ampliar y eso apoya al dólar, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental el tema de la guerra y que, bueno, que se reabra el estrecho cuanto antes. Uh-huh. Y si eso no pasa, Goyo, si se alarga y esta situación se enquista, digamos, se llega a un perfil un poco más bajo, pero esto se mantiene, porque ya te digo, vemos todas las semanas hay un conato de acuerdo que luego, esta misma noche han bombardeado a Estados Unidos de nuevo a Irán. ¿Cambiarían sus previsiones desde Welcome? Sí, evidentemente no es nuestro escenario base, para nada es nuestro escenario base, pero sí que cambiaría, ¿no? Ahí el tema de la inflación, el problema de la inflación, yo creo que se enraizaría de manera muy clara, los efectos de segunda ronda serían brutales y todo esto afectaría al consumo, afectaría al crecimiento, sería evidentemente muy problemático. Uh-huh. Desde luego no es nuestro escenario base porque pensamos que no le conviene a nadie, pero también
también es cierto que esto lo llevamos pensando yo creo que muchos desde hace tiempo, y esto, como bien comentas, parece que llega pero no llega. Y ya por último, otro ya al margen, con permiso del conflicto, SpaceX. Tenemos esa importantísima salida el 12 de junio, muchísima expectación. ¿Cómo lo veis vosotros desde Welcome? Bueno, pues la verdad es que es otro de los posibles catalizadores para que los activos de riesgo cedan, ¿no? Al final vamos a tener distintas salidas a bolsa, ¿no? SpaceX, estamos hablando de Anthropic, estamos hablando de distintas compañías que van a salir a bolsa, y bueno, en función de cómo vayan puede ser otro catalizador, si no va muy allá, otro catalizador que puede hacer que los activos de riesgo cedan, ¿no? Porque lo que sí que parece es que después de la presentación de resultados, ¿no? Que han sido, bueno, pues que han sido magníficos, un tercio de los resultados tan buenos viene por todas estas compañías, ¿no? Que al final, bueno, pues no son cotizadas y ha sido actualización de precios, ¿no? En el balance, ¿no? Entonces, bueno, puede ser otro de los puntos, de los catalizadores que haga que los activos de riesgo cedan en un momento determinado. Pues muy interesantes todos estos frentes que tenemos ahora mismo abiertos en el mercado. Goyo Llaga desde Welcome AM, muchísimas gracias como siempre por estar en Mercado Abierto en Capital Radio y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Lucía, un placer.